¿Y si pudieras regresar a corregir tus errores o adelantarte para cambiar tu destino? El viaje en el tiempo, esa idea que parece sacada de una película, podría no estar tan lejos de ser real. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a explorar lo que la ciencia tiene que decir sobre este fascinante enigma. Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. ¿Y si te dijera que el tiempo, ese implacable reloj que rige nuestras vidas, podría no ser tan fijo como creemos? Desde hace siglos, la humanidad ha soñado con desafiar al tiempo. Civilizaciones antiguas como los mayas y los egipcios reflexionaban sobre el tiempo en sus mitologías. En la literatura, encontramos historias como La máquina del tiempo de H.G. Wells, que sembraron la semilla de esta fascinación. Y en el cine, clásicos como Regreso al futuro o Interestelar nos invitan a imaginar mundos donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan. Pero, ¿qué tan cerca estamos de convertir estas fantasías en realidad? Hoy nos adentraremos en lo que la ciencia nos dice sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. Para entender el viaje en el tiempo, debemos empezar con Albert Einstein y su revolucionaria teoría de la relatividad. Einstein demostró que el tiempo no es absoluto, como se pensaba, sino relativo, y puede variar según las circunstancias. Por ejemplo, en el fenómeno conocido como dilatación temporal, los astronautas que viajan a velocidades cercanas a la luz experimentarían el paso del tiempo de manera más lenta que quienes permanecen en la Tierra. Esto se observó incluso en experimentos reales. Los relojes atómicos en satélites GPS marcan el tiempo ligeramente diferente al de los relojes en la Tierra, debido a la velocidad y la gravedad. Aunque este efecto es pequeño, en teoría, si pudiéramos viajar lo suficientemente rápido, podríamos adelantarnos en el tiempo. ¿Podría este principio ser la clave para construir máquinas del tiempo? En el vasto cosmos, Einstein y el físico Nathan Rosen propusieron la existencia de agujeros de gusano, túneles que conectan dos puntos del espacio-tiempo. Imagínalos como puertas que podrían llevarnos no solo a lugares distantes, sino también a épocas diferentes. En la ciencia ficción, los agujeros de gusano son un recurso frecuente, pero en el mundo real enfrentan enormes desafíos. Mantenerlos abiertos requeriría una forma de energía exótica, una materia con propiedades que aún no entendemos del todo. Algunos científicos creen que la materia oscura podría ser la clave, pero aún estamos lejos de probarlo. Además, si alguna vez pudiéramos construir uno, ¿quién garantiza que sea seguro? Las fluctuaciones en el espacio-tiempo podrían destruirlo antes de que lo atravesemos. ¿Serían los agujeros de gusano un sueño inalcanzable o un desafío que el ser humano está destinado a superar? El viaje al pasado plantea preguntas inquietantes, como la famosa paradoja del abuelo. Si alguien viajara al pasado y evitara el nacimiento de un antepasado, ¿cómo sería posible su propia existencia? Para resolver estas paradojas, los científicos han propuesto teorías fascinantes. Una de ellas sugiere que las acciones en el pasado no pueden cambiar el presente porque el universo se ajustaría para evitar inconsistencias. Otra idea es la existencia de líneas temporales paralelas. Cada vez que alguien modifica el pasado, se crea una nueva realidad alternativa. Estas paradojas no solo son un rompecabezas lógico, sino también un obstáculo para la viabilidad del viaje temporal. Sin embargo, representan un campo apasionante donde la física y la filosofía convergen. Aunque viajar en el tiempo sigue siendo un concepto teórico, los avances científicos nos acercan poco a poco. Los aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, han permitido a los científicos estudiar partículas que parecen desafiar las leyes del tiempo. En el campo de la mecánica cuántica, fenómenos como el entrelazamiento cuántico plantean preguntas fascinantes sobre cómo el tiempo podría comportarse en escalas extremadamente pequeñas. ¿Podrían estos descubrimientos abrir la puerta a tecnologías que manipulen el tiempo? Además, la exploración de la energía oscura, que compone la mayor parte del universo, podría ofrecernos nuevas herramientas para entender y tal vez controlar el tiempo. Algunos teóricos incluso especulan que podríamos desarrollar máquinas del tiempo a nivel cuántico.
permitiendo pequeños saltos temporales en un futuro no tan lejano. El tiempo es un enigma que ha cautivado a filósofos, científicos y soñadores por igual. Aunque hoy no tenemos la tecnología para viajar en el tiempo, la búsqueda de respuestas nos impulsa a explorar los límites de nuestra comprensión. Imagina un futuro donde mirar al pasado no sea solo un recuerdo, sino una experiencia tangible. ¿Qué lecciones aprenderíamos? ¿Qué errores evitaríamos? Tal vez el tiempo sea un río que fluye en una sola dirección, o tal vez con suficiente ingenio podamos navegarlo a voluntad. ¿Tú qué opinas? ¿Será posible alguna vez viajar en el tiempo? Déjalo en los comentarios y acompáñanos en la próxima aventura aquí, en Crónicas de Joshua, porque la verdad siempre está más cerca de lo que imaginamos. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Joshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.